Soy Oscar Bianchi y esto es Calmalab, un laboratorio que se propone investigar, reflexionar y transformar nuestra calidad de vida a través de un concepto clave, la calma. Quiero empezar este capítulo con la historia de Lisa, que era una chica que estudiaba un doctorado y que había recibido varias propuestas de un chico compañero para ir a tomar algo. Lisa no estaba interesada particularmente en este chico, pero un poco para no ser descortés, una tarde aceptó ir a tomar un café. Se fue con este chico a la cafetería, empezaron a hablar y de repente Lisa se sorprendió a sí misma, sintiendo que tenía una especie de atracción por este chico. ¿Y cómo la manifestó? Dijo que su rostro se le encendía, sus mejillas parecían quemarle, notó un nudo en el estómago, esta fue su sensación más importante, y su corazón empezó como a golpear más intensamente dentro de su pecho. Entonces, claro, cuando tuvo todas estas sensaciones y esta agitación, Lisa se sorprendió a sí misma diciendo, al final va a ser que este chico me gusta. Entonces, mientras regresaba a su casa y iba cavilando sobre esta nueva oportunidad de relación que había tenido, las sensaciones se intensificaron y cada vez se empezaron a poner un poquito peor. De hecho, una hora más tarde se habían convertido en vómitos intensos y Lisa tuvo que pasar los siguientes 7 días en cama con una gripe brutal. Lo que tenía era una enfermedad. Pero en el nacimiento de esta enfermedad, lo que vivenció Lisa fue una sensación de amor. Nuestra Lisa, la Lisa de la historia, no es otra que Lisa Feldman Barrett, una de las neurocientíficas más grandes ya de la historia, porque introdujo una investigación que fue revolucionaria. Y de eso es justamente de lo que van a tratar los siguientes 3 capítulos, este incluido, de Calmalab, porque voy a hablar del libro La vida secreta del cerebro, cómo se construyen las emociones, de Lisa Feldman Barrett, que es para mí uno de los libros más importantes que se hayan escrito en la historia de nuestra civilización. Así de relevante lo considero, tras haber leído mucho, ¿no? Pero este libro, cuando lo empiezas a leer nada más, te hace dar cuenta que muchas de las cosas que creías ciertas están equivocadas. Y no solamente a nivel científico, sino a nivel propio, a nivel humano. Te hace reflexionar sobre tu propia vida, sobre la forma de sentir, sobre la forma de ver, sobre la forma de actuar. Y te hace replantearte todo. A la vez es un libro que conecta de una manera increíble con tradiciones milenarias, como puede ser, por ejemplo, el budismo o el hinduismo, al analizar la realidad como una construcción, y nos da herramientas científicas certeras para desbaratar opiniones que ya son del sentido común y que muchas veces son las que nos encontramos en los medios de comunicación, en nuestra sociedad, en los discursos oficiales. De hecho, cuando Lisa Feldman Barrett empezó a trabajar su teoría, lo primero que hizo, una de las primeras cosas que hizo fue enfrentar al gobierno americano, que se había gastado la friolera de 900 millones de dólares para entrenar a sus agentes policiales para que identificaran a través de las expresiones faciales las emociones que tenían los posibles sospechosos. Y Lisa Feldman Barrett demostró que este tipo de adivinación era pseudocientífica, aunque estuvieran basadas en teorías que hasta ese momento eran consideradas científicas. Porque lo que va a plantear esta autora, y aquí está lo trascendente de la teoría de la emoción construida, que es la que defiende ella, y como bien dice su nombre, teoría de emoción construida, es que las emociones no están dadas, que no existen huellas dactilares cerebrales, circuitos cerebrales fijos establecidos para cada una de las emociones, sino que nosotros estamos construyendo permanentemente nuestras emociones a medida que el cerebro va recibiendo los inputs del cuerpo que recibe a través del sentido llamado interocepción. De esto un poco vamos a hablar durante estos 3 capítulos, vamos a tratar de conectarlo con nuestra realidad
y vamos a ver si funciona también este repaso conceptual para poder llevarnos a la práctica herramientas que nos ayuden, primero, a vivir mejor, segundo, a desarrollar nuestra capacidad reflexiva, de trabajo y también de desarrollo personal, porque aquí hay muchísimo para aprender y muchísimo para descubrir. Y como esto se llama Calmalab y el espíritu del podcast es trabajar este concepto de calma como un estado de permanente bienestar que si logramos conectarlo, si logramos acceder a él de manera frecuente, vamos a avanzar mucho en lo que sería nuestro desarrollo personal. Vamos a centrarnos en todo el análisis de Lisa Feldman Barrett, principalmente en emociones opuestas a la calma, para después terminar reflexionando sobre cómo podríamos conducir nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras actitudes hacia este estado que pensamos que es un estado ideal o un estado de bienestar, que es la calma o la paz. Entonces, vamos a trabajar con el miedo, con la ansiedad, con este tipo de emociones que son las que nos agobian con frecuencia y las que nos molestan en nuestro día a día. Y de hecho, Lisa Feldman Barrett también trabaja con estas emociones, las menciona especialmente. Y lo que tenemos que empezar diciendo cuando hablamos de la teoría de la emoción construida que se va a oponer a dos de los pilares que nos enseñaron y que conviven con nosotros porque a día de hoy son los que se sostienen en nuestra sociedad cuando hablamos de las emociones. El primero de estos pilares está representado por Paul Ekman, que fue el que definió la teoría de las emociones básicas, que fue un poco el paradigma que guió a la ciencia hasta la aparición de la teoría de la emoción construida, que la sigue guiando porque esto que te estoy contando es una rivalidad, si se quiere, que pervive en la actualidad. Y Paul Ekman fue el representante más importante de la teoría previa que postulaba que existían como huellas dactilares emocionales, es decir, había 6 emociones básicas y esas emociones básicas tenían un registro cerebral, cada una tenía un registro cerebral adecuado y propio de ella misma y se repetían en todas las civilizaciones. De hecho, lo que hizo Paul Ekman fue ir a investigar a diferentes tipos de civilizaciones para demostrar que las mismas emociones se repetían en todas ellas. Las 6 emociones, si no recuerdo mal, de Paul Ekman eran el miedo, la ira, el asco, la alegría, la tristeza y la sorpresa. Que siempre llamó la atención que la alegría era la única positiva de las emociones fijas que en teoría tenía nuestro cerebro. Y esta teoría que yo te la cuento así parece muy simplona, no es simple. Es una teoría que también es muy interesante de revisar y que inspiró, por ejemplo, a la serie Lie to Me, que fue todo un éxito. No sé si recordarás a ese psicólogo que miraba a la gente y como que la calaba muy rápidamente y decía, bueno, este está mintiendo por tal cosa, tal otra, y siempre acertaba, ¿no? Como un Doctor House, pero de la psicología y a través de las expresiones faciales y corporales, sabía lo que sentían todas las personas. Lisa Feldman Barrett viene a desmontar toda esta historia, lo hace investigando incluso en culturas aisladas como los Imba en Namibia, que nombran el libro, eh, y encuentra que no existen ninguna huellas dactilares y incluso encuentra errores en la forma en que Paul Ekman hizo sus investigaciones. Aquí nos meteríamos también en temas de la ciencia que, bueno, es habitual, aunque estaría bueno que no sea así, que a veces los investigadores tocan un poquito sus investigaciones para que terminan resultando de acuerdo a las hipótesis previas que tienen, ¿no? Entonces, Lisa Feldman Barrett en su libro denuncia un poco estos procedimientos que se hicieron para demostrar que solamente existen 6 emociones básicas. Y ella realiza muchas pruebas con tomógrafos y demás y muestra que no hay un circuito cerebral que esté asociado a una única emoción. Por ejemplo, es muy común decir la amígdala está asociada al miedo. Y Lisa Feldman Barrett dice, sí, está asociada al miedo, pero está mucho más asociada que al miedo
o para ser más precisos, la amígdala se activa tanto en el miedo como en la novedad, la alegría, incluso también dice al procesar palabras neutras. E incluso hay casos de personas donde se activa más la amígdala, por ejemplo en la alegría, que en el miedo. Por lo tanto, no tenemos una estructura cerebral que esté ligada directamente o activada exclusivamente por el miedo, como sería la amígdala. Esto también se conecta con la segunda de las, entre comillas, batallas que va a pelear Lisa Feldman Barrett, pero que su paradigma desmonta de lo que sería nuestra realidad. Yo recuerdo haber leído el libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, que fue también un libro en su momento revolucionario y que impregnó todo lo que hacemos, sobre todo lo que se hace en la empresa, no solamente la psicología clínica. Y lo que decía Goleman hablaba de un cerebro triuno. Y esto, digamos, te va a sonar mucho porque él hablaba de un cerebro reptiliano, inicial y básico, que es el que permite que cumplamos nuestras funciones elementales, ¿no? Como respirar, el latido del corazón y sobrevivir en general. Luego tendríamos el cerebro o sistema límbico, que aquí era donde Goleman situaba la amígdala y al hipocampo, por ejemplo, y este sería el centro emocional del cerebro. Y luego tendríamos la corteza prefrontal, que esto era lo que nos distinguía a los seres humanos en tanto seres racionales, y era donde era el centro de la lógica, que se contraponía a este centro de emociones que constituían la amígdala y el hipocampo, es decir, todo lo que conforma ese sistema límbico. También Lisa Feldman Barrett va a desmontar esta teoría del cerebro triuno. No quiero extenderme mucho en esto, pero sí decirte que Goleman, que es todo un referente, este sí que es más conocido a lo mejor en el entorno empresarial y en el entorno social que Paul Ekman, también fue enfrentado por esta teoría. Y que lo que viene a decirnos aquí Lisa Feldman Barrett es que la amígdala, por ejemplo, no es una isla y la describe. Goleman la describía como un centro independiente, ¿no? Como que lanza sus ataques de ira o de miedo y era, digamos, la corteza prefrontal la que tenía que enfrentarla racionalmente. Aquí lo que va a decir Lisa Feldman Barrett es que la amígdala nunca actúa sola, sino que forma parte de una predicción global del cerebro. Ahora vamos a ver qué queremos decir con esta predicción global del cerebro. Y a su vez dice que toda la parte, me refiero a Lisa Feldman Barrett, toda la parte racional del cerebro, entre comillas, en realidad también está muy conectada a la parte de la emoción. Es decir, no es solamente un espacio donde nosotros construimos desde la razón, sino que tiene una conexión y se activa cuando se activan diferentes emociones. Y ahora vamos a ver por qué se activa, que es lo interesante de Lisa Feldman Barrett. Entonces, después de esta breve introducción y muy superficial también, volvemos al caso de la chica esta llamada Lisa en la cafetería, que creyó que se estaba enamorando de un chico y en realidad lo que tenía era el comienzo de una gripe. Y esto probablemente también te pasó, a mí me ha pasado de estar durmiendo y sobre las 5 de la mañana tener una sensación como de relajación y de felicidad muy grande, y para las 7, 8 de la mañana darme cuenta que tengo fiebre y que me siento muy mal. Es decir, los comienzos de una gripe relajan al cuerpo y te hacen tener una sensación que el cerebro interpreta de una manera positiva. Y aquí está el punto, esto es lo interesante, que cómo puedes creer que te estás enamorando cuando en realidad lo que te está pasando es que te está dando una gripe. ¿Cómo el cerebro puede pasar de una cosa a la otra? ¿O cómo vamos a quitar el cerebro? ¿Cómo podemos confundirnos tanto? Que ese es el punto que tenemos que entender. ¿Por qué nos equivocamos de esa manera? Esto Lisa Feldman Barrett lo denomina un error de predicción. Y vamos a ver en el desarrollo de estos capítulos qué quiere decir. Porque nosotros todo el tiempo estamos sintiendo que lo que vivenciamos, una experiencia, por ejemplo, una emoción como la ansiedad, es una reacción directa al entorno que tenemos. Es decir, tengo un entorno que me está exigiendo demasiado, veo que no voy a llegar,
me empiezo a desesperar y por lo tanto siento ansiedad. Pero en realidad lo que dice Feldman Barrett es que esta ansiedad es una interpretación construida por nuestro cerebro, que en realidad no es ese entorno el que la está generando. Vamos a ver que el entorno tiene que ver, pero no es el entorno el que la genera, es una construcción directa de tu cerebro. Y este tipo de teorías lo que hacen es enfrentarnos directamente a nuestras creencias más profundas, porque nosotros entendemos que sentimos miedo porque hay un peligro. Esto que estoy diciendo, que parece tan elemental, siento miedo porque veo o vivencio un peligro, no funciona así en la realidad cerebral, al menos según la teoría de la emoción construida. O, por ejemplo, me enfado porque alguien me está criticando. Y la razón de mi enfado es la crítica. Pero esto no funciona así según la teoría de la emoción construida. Por lo tanto, tenemos que desmontar primero las concepciones básicas que tenemos sobre cómo funcionamos a nivel emocional. No tenemos emociones básicas, no existen emociones básicas como el miedo, alegría, felicidad, sino que cada persona las construye de una manera diferente. Este es uno de los postulados de la teoría de la emoción construida. Eh, no es verdad que cada emoción tenga un circuito diferente, es decir, que cada vez, ni siquiera en mí mismo, no solamente entre una persona y otra no coinciden los circuitos, sino que la misma persona cuando está experimentando la misma entre comillas, emoción, por ejemplo, el miedo, dos veces no lo va a sentir de la misma manera ni se van a activar las mismas neuronas cuando esta persona diga estoy sintiendo miedo. Y esto es súper profundo. Luego, tampoco es verdad que nuestro cerebro emocional reacciona, que es el impulsivo, el que no se puede contener, y que el cerebro racional intenta controlarlo. No hay esa disyuntiva en el cerebro, no hay esa dicotomía permanente entre un cerebro emocional y un cerebro racional. No funciona así, dice Lisa Feldman Barrett. Por el contrario, lo que tenemos es un cerebro que tiene la capacidad de construir emociones similares o que llamamos de manera similar, por ejemplo, que etiquetamos como miedo, y la puede construir de maneras muy diferentes en el mismo sujeto en diferentes ocasiones. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, tengo miedo porque estoy en la cama teniendo una pesadilla y no me puedo mover, y esta es una parálisis del sueño por la pesadilla. También puedo decir, tengo miedo, por lo tanto mi cabeza no para de producir pensamientos constantemente porque tengo la sensación de que me van a echar del trabajo. Ese es otro tipo de miedo que tiene síntomas completamente diferentes. Puedo tener un miedo que se represente como una angustia muy intensa por una amenaza física real, por ejemplo. Entonces, todas esas formas diferentes a las que llamo miedo son construidas por el cerebro activando diferentes combinaciones neuronales en cada vez. Entonces, el cerebro se va a encargar de elaborar estas emociones, de crearlas, de generarlas. Y te puede pasar, como en el caso que comentábamos de Lisa, cuando estaba sintiendo en teoría amor y en realidad era enfermedad, te puede pasar que el cerebro esté prediciendo de mala manera. Entonces, vamos a ver qué significa predecir, porque esta palabra la nombramos mucho, pero todavía no la explicamos. Y es uno de los conceptos centrales de la teoría de la emoción construida. Lo que dice esta teoría es que el cerebro no es un órgano reactivo, es decir, no es el órgano que te hace reaccionar ante las situaciones que ocurren afuera. Es decir, no porque tu entorno sea un entorno que, por ejemplo, te presenta muchas dificultades, naturalmente vas a tender a entristecerte, porque en ese mismo entorno otras personas sacan pecho y se superan a sí mismas. Y ahora que comento esto, recuerdo que hay una charla TED, la voy a dejar en las notas del podcast, de la doctora Alia Krum, que refiere al mindset, habla sobre el mindset, y en esa charla TED ella muestra casos que no parecen científicos, parecen sacados no sé, de la parapsicología, por decir algo. Porque, por ejemplo, ahora, el que me vino a la mente ahora es un estudio sobre el estrés, donde
a dos grupos diferentes de personas, creo que de la misma compañía. A unos les presentan el estrés como una situación que es debilitante, entonces le enseñan las técnicas normales para combatir el estrés, relajación y demás, y a otros les dicen que el estrés es empoderante y les muestran las vivencias que tienen, por ejemplo, grandes deportistas cuando están jugando, si no me equivoco, le muestran algo de Michael Jordan jugando los playoffs de la NBA. Entonces los hacen compararse con esos deportistas y les enseñan a sobrellevar el estrés que están viviendo de una manera más activa y empoderadora, como diciendo, bueno, estás sintiendo todas estas emociones porque en realidad lo que estás viviendo es algo importante, es un desafío importante y esto te hace más poderoso. Se lo presentan en formato de video y después lo que hacen es analizar los efectos corporales que tiene este mensaje dividido en dos, el mensaje de el estrés como enfermedad o el estrés como situación de fortalecimiento, y ven que las personas que han recibido el mensaje que el estrés no es algo que los debilite, sino algo que los va a fortalecer energéticamente para enfrentar las situaciones que tenían por delante, han reducido, por ejemplo, los dolores de espalda, el insomnio, han incrementado su energía, han reducido la tensión muscular, es decir, que es la misma información presentada de una manera diferente hace que el cuerpo reaccione de otra manera y que algo que para algunos podría ser una situación invalidante, para otros sea una situación de empoderamiento. Y esto que te cuento así, que cuesta creerlo, lo interesante es que es fruto de una investigación científica y que se puede encontrar muy fácilmente en esta charla TED. Entonces, volviendo a la teoría de la emoción construida, ¿qué tendríamos aquí? Tenemos la misma palabra, la palabra estrés, ese sería el concepto, pero una vez que cambia el significado de ese concepto, cambia la emoción. Y cuando cambia la emoción, lo que cambia es toda la situación física de la persona. La persona pasa de estar tensa, de sentirse mal, de sentirse débil, a sentirse fuerte, a relajar los músculos, a dormir mejor. Esto parece magia, parece mágico, porque en realidad lo que dice la teoría de la emoción construida es que la emoción es una predicción porque es el agrupamiento o la conjunción de las sensaciones corporales que recibe el cerebro a través del sentido de la interocepción. La interocepción es uno de nuestros 7 sentidos reconocidos, ¿no? Los 5 que conocemos, la propiocepción y la interocepción. La interocepción es un sentido que lo que hace es alertar al cerebro sobre la situación de nuestros órganos, de todo lo que serían nuestros sistemas autónomos, como por ejemplo el hambre, la sed. Todo esto, digamos, es transmitido al cerebro por el sentido de la interocepción. Entonces, la interocepción transmite al cerebro ciertas sensaciones físicas, por ejemplo, un aceleramiento del corazón, por ejemplo, un dolor estomacal, por ejemplo, una tensión muscular. Y el cerebro, esto es súper importante, el cerebro, que está dentro de una caja abovedada, no ve nada de lo que pasa afuera, simplemente recibe impulsos eléctricos. Esto la primera vez que lo escuché y que lo entendí, me resultó algo eh, perturbador, porque el cerebro lo único que recibe del mundo exterior son impulsos eléctricos. Estos impulsos eléctricos ni siquiera varían en su potencia, como lo hace, por ejemplo, la energía que viene a través de nuestros cables, la electricidad que viene a través de los cables que puede variar en su potencia. Esto no varía, los impulsos eléctricos son siempre iguales. Lo único que cambia es la frecuencia, es decir, más veces o menos veces. Es todo lo que tiene el cerebro para interpretar la realidad. Y en base a eso va a construir no solamente lo que vemos, lo que escuchamos, lo que degustamos, lo que tocamos, también va a construir lo que sentimos. Porque lo que sentimos no es la sensación pura de latir el corazón,
Si solamente sintiera eso, no se construiría una emoción. De hecho, muchas técnicas meditativas se basan en esto exclusivamente, en decir, voy a llegar al punto físico. Si alguna vez practicaste mindfulness, o Vipassana, por ejemplo, también se practica. Y cualquier técnica de meditación básica, lo primero que te hacen hacer es recorrer el cuerpo, sentir los pies, cómo estás apoyando las manos en las piernas. Todo este tipo de cosas te hace ir a las sensaciones. Estas sensaciones son el estado previo de la emoción. Todavía no se construyó la emoción. Esto es súper rápido. El cerebro lo hace tan rápido que nosotros no somos conscientes de la velocidad que tiene. Entonces el cerebro interpreta ese latido de corazón, por ejemplo, el aceleramiento del corazón, interpreta también si va acompañado de una tensión muscular y luego entiende el ambiente en el que estás. Por ejemplo, estoy en el trabajo. Entonces a esto lo voy a etiquetar como ansiedad. Y ahí aparece el concepto. Lo del concepto también daría para muchísimos, bueno, daría para un podcast entero, no para un capítulo, para dedicarse solamente a eso, ¿no? ¿Qué es un concepto? Un concepto no es solamente una palabra. Cuando yo digo ansiedad, no estoy diciendo solamente la palabra ansiedad con su significado y la imagen mental que me evoca. El concepto este de ansiedad está entrelazado dentro de lo que sería mi intelecto y dentro de lo que es el sistema al que pertenezco, está entrelazado con otros conceptos y se relaciona con estos conceptos y varía su significación afectado por esta red en la que está inserto. Entonces, cuando nosotros hablamos de ansiedad, hablamos de muchas cosas asociadas, por eso tiene tanto poder. En, hay casos muy interesantes en el libro. Yo recuerdo uno que no es del libro, pero por ejemplo, en la cultura tibetana no existe la palabra culpa. Entonces, cuando un tibetano, practicante budista, se habla con una persona como nosotros, digamos, de tradición judeo-cristiana, y uno le comenta que cómo se vivencia la culpa, no entiende de lo que uno le está hablando. De hecho, en los escritos budistas no hay referencias a la culpa. No hay referencias al menos cómo se, se siente o se percibe dentro de lo que sería nuestra tradición. ¿Esto significa que no van a sentir la culpa con nosotros? ¿Como nosotros? Sí, exactamente eso. No la van a vivir igual. Van a vivirla de otra manera. Cada sociedad, cada cosmovisión del mundo construye sus emociones y afecta directamente a cómo experimentamos la realidad. Por eso es tan importante el tema conceptual, porque cuando agregamos las sensaciones físicas, cuando sumamos sensación física más concepto y generamos esa emoción y lo etiquetamos como ansiedad, ahí tenemos un objeto construido por nuestro cerebro, por un cerebro social además, que es muy difícil de desarmar después. Por eso también vas a escuchar, por ejemplo, yo he escuchado psicólogos o psiquiatras hablar de que la ansiedad no existe, mientras que otros dicen que nuestra sociedad tiene prácticamente un trastorno colectivo de ansiedad. ¿Por qué? Porque es una construcción. Está ahí, pero no tiene una... ¿Cómo decir esto? En realidad, cuando estoy hablando de esto, estoy pensando mucho en el budismo. En el budismo se habla de vacuidad, es decir, debajo de cualquier tipo de objeto, sea un objeto mental o sea un objeto físico, que tampoco habría que hacer mucho esta distinción, hay partes que componen ese objeto. Por ejemplo, yo estoy ahora sentado en un escritorio. Este escritorio tiene una tapa de madera y patas. Para que yo vea un escritorio tiene que haber patas y tiene que haber una tapa de madera. Si empiezo a descomponer el escritorio, por ejemplo, si le quito la tapa y desarmo las patas y las distribuyo en el suelo, el escritorio desaparece. Lo que tengo son elementos. Pero ¿dónde se fue ese escritorio? No está más. Entonces, cuando construyo, cuando armo de nuevo estas patas, las enrosco sobre la tabla y lo doy vuelta y lo pongo con las patas contra el suelo, vuelvo a tener un escritorio. Pero ¿el escritorio existe o no existe? Es simplemente la unión de estos elementos que lo componen, porque si simplemente quito unas patas, desaparece. En el budismo se ponen ejemplos, por ejemplo, de cuando una carreta deja de ser una carreta. Le empiezo a quitar ruedas, si le quito las ruedas sigue siendo una carreta, probablemente ya no, o sea, necesita tener las ruedas puestas.
Yo sé que esto puede no interesarte y te puede parecer incluso algo tonto, pero yo creo que es algo demasiado profundo en realidad y la simpleza de estos conceptos nos pueden confundir, nos pueden hacer creer que estamos hablando de cosas que no tienen importancia, pero tienen una importancia muy grande. Entonces, cuando hablamos de las emociones, estamos hablando de construcciones. Por poner un ejemplo, a mí me ha pasado durante mucho tiempo que al despertarme sentía una especie de vacío en el estómago. Durante años yo llamé a eso ansiedad. Lo llamaba ansiedad, la ansiedad por ir al trabajo. En un momento, cuando pensando sobre esta situación, dije, ¿y si no es ansiedad y simplemente es la sensación física de haber estado acostado, que mi cuerpo estaba en reposo y en el estómago se crea esa sensación física? Porque cuando me levanto y empiezo a caminar, eso prácticamente desaparece. No sé ni a qué obedece. Simplemente fue desetiquetar esa situación como ansiedad y cambiaron los pensamientos que venían asociados a ese malestar, porque una vez que uno lo etiqueta, el cerebro es como que le dice al cerebro, sí, esto es ansiedad, te lo confirmo. Entonces podemos seguir produciendo pensamientos de ansiedad. Y se empiezan a disparar todos esos pensamientos. Pero cuando uno empieza a desetiquetar, que esta es una de las técnicas que Lisa Feldman Barrett da en el libro, es decir, ella le llama granularidad, cambiar las palabras que utilizamos y abrir la cantidad de términos que tenemos para representar una misma sensación. Pero bueno, vamos a volver a donde estábamos porque me voy un poco haciendo asociaciones y estábamos hablando de que el cerebro no reacciona, sino que predice. Tu cerebro encerrado en ese cráneo que decíamos recibe esos impulsos eléctricos y lo que va haciendo es predecir qué puede estar pasando, adivina, es un adivinador. Y como va prediciendo, adivinando, y antes te decía, tiene la capacidad de construir todo lo que experimentamos. Lo que estás viendo lo está construyendo tu cerebro. No hay una cámara como una cámara de video que está filmando y te está transmitiendo exactamente una imagen. Tenemos el aparato, que son los ojos, y luego el cerebro va a reconstruir esto que nosotros entendemos que estamos viendo. En realidad no estamos viendo nada. Esto es fascinante también, ¿no? Entonces, el cerebro no va a esperar a que pase algo para reaccionar. Lo que va a hacer es anticiparse. Esto es lo que dice Lisa Feldman Barrett. Se anticipa a lo que él cree que va a pasar. Entonces está en una situación y antes de que ocurra algo, va a disparar una emoción para hacerte actuar de una manera adecuada a esa situación. Porque la emoción, en definitiva, es una especie de atajo. Es como un archivo punto raro, punto zip, que comprime todo lo que necesitas para rápidamente ponerte en acción. Es el objetivo que tiene esa emoción. Cuando el cerebro te dice, por ejemplo, miedo, porque vio que estabas en tensión y porque se dio cuenta que estabas en un callejón oscuro, te dice miedo para que se disparen todas las los cambios metabólicos necesarios para que puedas huir o luchar. Ese es el objetivo de la emoción. Es algo bastante aséptico. No es que el cerebro esté tratando constantemente de hacerte daño. Todo lo contrario, está tratando de sobrevivir y para eso hace predicciones constantemente, pero las hace en base a lo que él mismo va construyendo, a lo que él mismo va anticipando. ¿Y en base a qué construye todo esto el cerebro? En base a tu pasado. Entonces, si si tenemos la capacidad de ver toda esta historia, desde que empecé a hablar hasta ahora, en realidad es una especie de Matrix lo que estamos viviendo. Estamos perfectamente encerrados y experimentando solamente la realidad que el cerebro nos permite experimentar. Incluso las emocionales son realidades cerebrales que el cerebro va anticipando y prediciendo y por lo tanto construyendo. Construye nuestra emoción, construye la imagen que vemos. En definitiva nos está construyendo todo el tiempo. Vamos a poner un ejemplo práctico que me viene a la mente ahora. Tengo un amigo que cuando pasamos adelante de la sede de un partido político se vuelve loco, lo insulta, insulta
al cartel, insulta al espacio, al edificio del partido político. Y claro, no entiende que a mí no me importe pasar por adelante de un partido político, pero de la sede de un partido político, pero también están los del otro lado que les pasa a la inversa. Entonces, cuando esta persona pasa adelante de un edificio con un cartel, dentro de su organismo se disparan emociones. Por ejemplo, se le acelera el corazón y le pasarán todas estas cosas, se disparará el cortisol y demás. Y su cerebro interpreta esos disparos como odio, bronca, ira. Entonces, cuando le empieza a poner esas etiquetas, él se viene arriba de esas etiquetas y las empieza a complementar con todos sus pensamientos que ya tiene preconfigurados. Entonces, no puede escapar nunca de ese círculo vicioso y cada vez se vuelve peor, porque cuando entramos en esos círculos, el cerebro va prediciendo cada vez con más certeza, porque cuando el cerebro predice y nosotros no lo contradecimos, le decimos, sí, ok, sí, estos son los de siempre, son los impresentables estos. Claro, el cerebro va a decir, ah, perfecto, entonces sigo diciendo todas estas barbaridades en contra de esta gente. Y eso al cerebro le da igual contra quién. Cuando acertó la predicción y le confirmamos la predicción, entonces sigue adelante. ¿Cómo hacemos para no confirmarle una predicción al cerebro? Me estoy anticipando lo que sería el final, ¿no? Pero no confirmarle una aseveración de este tipo al cerebro es tomar conciencia de cómo está nuestro estado corporal en este momento. Lo que contaba antes del caso de al levantarme cuando sentía un malestar estomacal y lo asociaba a la ansiedad. Cuando yo me doy cuenta de eso y empiezo a decir, no, quizás esto sea simplemente una cuestión biológica, química, simplemente tengo que dejar que pasen 15 minutos y esto se va a ir reduciendo, automáticamente los pensamientos que están en torno a la ansiedad empiezan a disminuir. Y esto quiero hacer una salvedad, ¿no? No estoy hablando de la ansiedad como síntoma o como cuadro clínico que requiere la visita a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿no? Estoy hablando de lo que nosotros hoy en día llamamos ansiedad, que puede ser un nerviosismo. Nosotros vamos etiquetando al final todo de una manera similar y le empezamos a llamar de esta manera ansiedad a todo. Recuerdo que hace tiempo se llamaba más ataques de pánico a estas cosas, ¿no? Y luego estoy hablando a nivel general, no estoy hablando de los cuadros clínicos aquí que son otra historia, ¿no? Pero a nivel sociedad cambió la etiqueta y ahora se etiqueta mucho más como ansiedad. Bueno, entonces, retomando el hilo que traíamos, las emociones no son solo biología, son biología, pero también son aprendizaje, son conceptuales. Y esto es lo interesante de esta teoría, ¿no? Que hay una construcción que va más allá de la biología y que tiene que ver con lo conceptual. Y abre una puerta muy grande esto, porque aquí tiene mucho peso todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos aprendido, el tipo de lenguaje que usamos, ya vimos algunos ejemplos de esto. Es decir, todo va a influir en lo que sentimos, todo tiene una influencia directa en lo que estamos sintiendo, porque en definitiva no reaccionamos al mundo de manera directa, sino que recibimos las señales del cuerpo, esto que llamábamos interocepción. Luego el cerebro recibe, en realidad que es el cerebro el que la recibe, luego utiliza todas sus experiencias pasadas para interpretar, luego aplica conceptos y luego construye esa interpretación general que hablábamos y que tiene que ver con la historia, con el contexto, con todo lo que sigue sintiendo. Es decir, si nosotros tenemos la capacidad, por ejemplo, de aplicar respiraciones profundas y reducir estos latidos intensos del corazón, el cerebro va a tener necesariamente que cambiar esa interpretación global porque ya no está percibiendo las señales de corazón acelerado o de respiración entrecortada, porque estamos cambiándolas. Es decir, que el cerebro va a trabajar siempre con las señales que recibe del cuerpo, con todas las experiencias pasadas en las que confirmó predicciones. Aquí, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando Lisa va a la cafetería, cree estar enamorada y después se da cuenta que no, que tiene una enfermedad, el cerebro corrige. Entonces la próxima vez
Este es un caso extremo, ¿no? Y es de risa, pero quizá la próxima vez que sienta esta sensación de amor, el cerebro le va a decir, ojo, quizás te estés enfermando, no es amor. Porque aprende de las experiencias y corrige predicciones. Eso es lo que está haciendo todo el tiempo. En su siguiente libro, ya Lisa Feldman Barrett habla ya de una cascada de predicciones, como que son muchísimas predicciones ocurriendo todo el tiempo. Esto no es una sola predicción. Y va probando cuál funciona y cuál no funciona. Es un trabajo increíble el que hace el cerebro. Entonces aplica conceptos y luego construye esa gran interpretación. Por lo tanto, en conclusión, podríamos decir, si esto es así como lo estamos describiendo, como lo describe en realidad la teoría de la emoción construida, entonces lo que sentimos no es algo inevitable, no es algo que está ahí y que no puede cambiarse. Y esto es muy esperanzador, nos empodera a la hora de trabajar con nuestras emociones. Nosotros no quiere decir esto que estamos eligiendo lo que sentimos, porque no tenemos esa capacidad tan poderosa, ¿no? Pero sí que estamos participando en cómo se va construyendo y sí que tenemos la capacidad de, por lo menos, frenar un poco esa fuerza con la que se construye una emoción o trabajar para que esa emoción tenga un matiz un poco más beneficioso. Ahora, en los siguientes capítulos vamos a ver cómo se puede llegar a hacer esto. Y esto también, como te imaginarás, va relacionándose con muchas corrientes que no solamente son de la psicología, como aquí encaja muy bien, por ejemplo, la psicología cognitiva, encaja maravillosamente bien con este tipo de construcciones, pero también filosofías, como yo me refiero siempre al budismo porque es lo que más conozco, pero muchas tradiciones que trabajan este tipo de concepciones mentales y que nos pueden ayudar a trabajar con las emociones. Para dejar abiertos temas para el siguiente capítulo, eh, te quiero dejar un dato que es súper interesante, seguramente ya lo conoces. El cerebro representa más o menos el 2 el 3% del peso corporal, pero consume el 20% de la energía del cuerpo. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo haciendo estas predicciones, porque está haciendo muchas más cosas además de esto. Pero consume el 20% de la energía de nuestro cuerpo constantemente. Y la pregunta que vamos a dejar abierta para el próximo episodio es, ¿de dónde saca toda esa energía? Si el cuerpo en realidad fuera una fábrica, el cerebro debería ser un presupuesto. Y este es el término clave que vamos a desarrollar también en el próximo capítulo y que viene a transformar todo lo que estuvimos hablando ahora, porque el libro La vida secreta del cerebro tiene, para mí es mucho más interesante que cualquier novela que haya leído, porque tiene giros permanentes que va transformando y va revolucionando todo lo que vas viendo. Si cuando empiezas a leer ya te sorprendes y dices esto no puede ser verdad, a lo mejor 20 páginas, 30 páginas tiene un nuevo giro que te hace pensar, pero esto también es verdad, esto también es verdad, es una maravilla, la verdad. Entonces en el próximo episodio vamos a ver este tema del presupuesto que cambia completamente todo lo que estamos viendo y vamos a ver cómo interpretamos la realidad, no desde un lugar abstracto, sino desde la realidad física de nuestro propio cuerpo. Esto fue todo por hoy. Para conocer más sobre el proyecto, entra a calmalab.com y para contactarme de manera directa, en LinkedIn me encuentras como Oscar Bianchi.